Muy buenos días, hermanos. Qué bueno haber despertado este día y estar juntos en un martes más. Por la gracia de Dios podemos estar juntos. Este día vamos a hablar de un tema acerca de Gálatas 6, versículo del 1 al 5. Y el tema es, tengo tanto que cambiar que no puedo justificarme viendo las faltas de los demás. Y vamos a leer el capítulo. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por este día, por tu bendición, por despertar Señor, por poder abrir tu palabra y estudiarla Señor. Queremos pedirte que llegue Señor a nuestro corazón y a nuestra mente para poder hacer Señor lo que tú nos pides, para poder ayudar a los demás a llevar sus cargas y también Señor a nosotros ver nuestra propia responsabilidad delante de ti Señor. Bendícenos, úsanos, Señor, y ayúdanos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues este tema habla acerca de que nosotros tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es el tema precisamente que trata este pasaje y dice que nosotros así cumplimos la ley de Cristo. Esto nos debe animar a hacer un cambio y más que animar, puedo atreverme a decir que nos obliga, ya que tenemos varios verbos en imperativo. Así que debemos sentir y practicar la tolerancia mutua y la comprensión de unos con otros, conforme al ejemplo del Señor Jesucristo. A cada uno nos corresponde llevar las cargas los unos de los otros porque nosotros somos compañeros de viaje. Se advierte a cada uno que examine su obra según estos versículos. Mientras mejor conozcamos nuestro corazón y lo que nos importa, nuestros principios, nuestros valores, menos vamos a despreciar a los demás y más dispuestos estaremos para ayudarles cuando tengan enfermedades, aflicciones, en fin, o sea, las cargas pesadas. ¿Cuán leves nos parecen los pecados de los demás hombres cuando los cometen? Pero los hallamos como carga pesada cuando se trata de dar cuenta a Dios de ellos. Aquí vemos en el capítulo 5 que el apóstol ya ha mencionado el contraste que hay entre las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Y concluye que hay que andar, obviamente, en el Espíritu. Pero, ¿qué significa andar en el Espíritu? Algunos podrían interpretar de una manera mística esta cuestión, podrían razonar que son experiencias personales que alguien podría tener y que no tenían nada que ver con las relaciones con otras personas. Pablo escribe esta posición para argumentar todo lo contrario. El fruto del Espíritu tiene mucho que ver con el caminar en este mundo y también con el trato que manifestamos hacia las demás personas. La restauración se trata en el versículo 1, perdón, con un espíritu de mansedumbre. Está hablando que debemos tener un espíritu de gratitud, con un espíritu de oración también. Pablo comienza esta porción con el caso hipotético de un cristiano que es sorprendido en una falta, porque no da nombres, ¿verdad? Dice, si alguno es sorprendido, es mejor esta palabra de sorprendido, una mejor traducción sería enredado, como que la persona fue atrapada por el pecado y tiene la idea de alguien que está corriendo del pecado, pero siendo el pecado más rápido que él y entonces lo alcanzó y lo atrapó. Tenemos la idea de alguien que trató de huir del pecado, pero que a final de cuentas fue atrapado. El legalismo antes, como hoy en día, malinterpreta a muy su conveniencia, imponiendo cargas a los demás que ellos mismos no están llevando. Así que como legalista,
responde esta persona. Eh, eh, Podemos leer, perdón, estas cosas como si fueran legalistas. Podemos decir que hace mucha referencia a la actitud del legalismo enfrentando el pecado, según Juan 8, del versículo 3 al 5, y también Hechos 21, del 27 al 29. Contrario al hombre espiritual, el legalismo no tiene misericordia ni trata que haya una restauración en el hermano. Después de plantear el problema hipotético, Pablo dice a los Gálatas que ellos, siendo espirituales, deben restaurar a esa persona. La palabra espiritual significa alguien cuya vida y conducta está gobernada por el Espíritu Santo bíblicamente. El que debe exhortar es el espiritual y no el legalista. El que debe exhortar es la palabra restaurar. Tiene mucho significado aquí porque está usándola del griego secular, no del griego que leemos en la Biblia, del griego bíblico, para poner un hueso dislocado en su lugar. Y también está en el sentido más literal, como se usa en el griego del Nuevo Testamento, para componer una red de pescar, volverla a hacer funcional. El restaurador, eh, el restaurar, perdón, a un cristiano en pecado es traerlo al arrepentimiento y a una nueva relación con Cristo, una mejor relación, una relación ya dependiendo de Él por completo. Esta es la meta de una confrontación. El espiritual que va a restaurar al hermano debe hacerlo con un espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre es la misma que Pablo menciona en Gálatas 5, el versículo 23. Esta palabra tiene que ver con el control de Cristo. Es interesante que Pablo usa esta palabra como una necesidad para aquel que confronta a algún hermano en la fe que ha caído. Muchas veces los cristianos confrontan, pero en la carne, o sea, enojados, cuando te sacan el tapón. Es una actitud de vanagloria, ¿no? De irritación, porque a lo mejor tú piensas que la confrontación es porque él está mal y está haciendo las cosas muy mal y tú tienes el derecho de confrontarlo, ¿no? Y en lugar de buscar la restauración. Esta clase de confrontación, según el versículo 5:26, recordando el capítulo anterior, no cabe en el reino de Dios, pero si exhortamos con un espíritu controlado por la persona del Espíritu Santo, la confrontación va a ser para restauración, para volver a ser funcional al hermano. En una exhortación o confrontación siempre puede entrar el mal orgullo. Cuando queremos llamar al hermano, queremos invitarlo a que corrija su vida, porque lo señalamos y porque es pecador, y en fin, ¿no? Vamos a confrontar a alguien que ha caído en una falta donde nosotros jamás vamos a caer. Por eso es que la Biblia dice que no podemos actuar con arrogancia y en la carne, porque yo el día de mañana puedo estar en ese lugar. Y esta arrogancia opaca la obra de Dios y opaca la misericordia que Dios tiene para el hermano. El problema del orgullo se resuelve cuando pensamos que nosotros podemos también caer ahí cuando somos tentados. Entonces, yo estoy viéndome a mí misma en la otra persona y yo quisiera que alguien me tratara con con ese mismo amor al confrontarme y al restaurarme. Cuando estemos nosotros convencidos de esta gran verdad, entonces vamos a tener misericordia al actuar. Las personas más misericordiosas son aquellas que han pasado por la misma experiencia. Una autoimagen sana, cuando está hablando en el versículo 3, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Abarca la autocomprensión y la capacidad de autoexaminarte en el día a día. Abarca tu autoestima con la capacidad de ejercer un orgullo sano por la propia persona y abarca la autoafirmación cuando ésta es apropiada. Hay una tendencia de compararnos los unos a los otros en una forma muy desfavorable a veces, y el legalismo o la religión pone cargas tras cargas sobre las personas, pero la persona que pone la carga no la lleva. Jesús dijo a los líderes del judaísmo en su tiempo,
atan cargas muy pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni las quieren mover con un solo dedo, según Mateo 23:4. Contrario al legalismo, el hombre espiritual debe ayudar a su hermano en sus conflictos contra las tentaciones. En el versículo 2, las cargas tienen que ver con tentaciones y opresiones de esta vida y quienes no las tenemos. El apóstol regresa al concepto del amor, que es la ley de Cristo. Y esto lo podemos también ver en Marcos 12, versículo 30 y 31, y Juan 13, 34. Es el amor que se cumple, es en el amor que se cumple la ley de Cristo. Si los Gálatas quieren ponerse cargas, entonces, ¿por qué no ayudarse los unos a los otros en amor? La responsabilidad de ayudarse el uno al otro con sus cargas puede ser eliminada por personas que creen ser algo. Esa es la clase de vanagloria que Pablo menciona en el versículo 1, como los fariseos. Sus deseos no derivan de la justicia de Dios cuando hay humillación, sino por su propia justicia, que no tiene nada que ver con el reino de Dios. En los ojos de Dios, nuestra justicia no es nada, pero lo es todo cuando recibimos la justicia de Cristo. Estas personas se engañan a sí mismas, dice este versículo. Todo aquel que piensa que por sus buenas obras, aparte de Cristo, está agregando a Dios, se engaña a sí mismo. Son aquellos que creen ser algo por sus propios méritos, que no tienen mucha tolerancia por las cargas de los otros. Entonces, llevando las cargas según este capítulo 6 del versículo del 1 al 5, vamos a ver varias cosas. Uno, debemos llevar las cargas de perdonar y restaurar al hermano caído. También lo podemos ver en 1 Corintios 12:26 y en Romanos 15:1. 2, debemos llevar la carga de apoyar a los que están atravesando estas dificultades. El versículo 2 abarca también esto. 1, escuchar el relato de sus problemas y también estar disponible el uno para el otro. 3, debemos llevar la carga que nadie más puede llevar. En el versículo 5, una carga menos pesada. En el griego quiere decir esto precisamente, la carga. La palabra carga que se menciona en el versículo 5 quiere decir una carga menos pesada. El remedio de creerse algo es poner a prueba su labor. Si yo me estoy creyendo mucho es porque en verdad yo estoy haciendo muchas cosas. Pero si yo me creo mucho y no estoy haciendo nada, ¿en dónde está el mérito? Entonces yo tengo que tener esa misericordia. Y entonces cuando yo me veo a mí misma, no me veo como alguien superior a los demás, porque algún día yo puedo estar ahí. Me gusta mucho cuando tenemos la idea de cuando hacen la prueba con los metales para ver si es el oro, ellos usan el ácido nítrico y este ácido prueba si en verdad esto es oro, ¿no? Lo tallan y luego le echan el ácido para ver si en verdad es oro. Bueno, podemos decir aquí que el ácido que prueba la labor del cristiano es la ley de Cristo, es el amor en Cristo, es el amor de Dios que fluye en el corazón del creyente. Si la labor es digna, entonces el cristiano se puede gloriar por su propia obra. El gloriarse, no es en el sentido de lo que la persona ha hecho por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por medio de él. Pablo dijo que de lo que él tenía de qué gloriarse era aquello que Cristo había hecho por medio de él, según Romanos 15, 17 y 18. El cristiano no debe comparar su labor con la de los otros. El comparar su labor con la de los otros puede ser dañino, en el sentido de que piense que está actuando mejor que el otro y entonces eso es vanagloria. También puede ser negativo en el sentido de que esté haciendo menos que el otro y de esa manera entonces se deprima o se sienta menos, ¿no? Porque se está comparando. Lo mejor es evaluar su obra delante del Señor sin compararla con los demás.
El éxito de una labor es como fue hecha, con el amor de Dios o en la carne. Cada cristiano es responsable de llevar su propia carga, según el versículo 5. Viendo la palabra carga del versículo 5 y comparándola con la carga del versículo 2, parece que aquí Pablo nos está haciendo una contradicción o nos quiere confundir, pero no. En el versículo 2, la palabra carga es varos y tiene el significado de una carga pesada que es muy difícil de llevar por uno solo. En algún tiempo de nuestra vida vendrán tentaciones o problemas que serán muy difíciles de llevar. Por esta razón, como creyentes, tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda y que los hermanos nos ayuden. La palabra griega, ahora en el versículo 5, es fortión y tiene el significado de un paquete pequeño que un soldado romano llevaba cuando marchaba. El significado en este versículo es que todo cristiano tiene una responsabilidad ante Dios que no puede compartir con otros. Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, en Mateo 11:30. Hermano, estamos llamados a ayudar a los demás en las cargas pesadas, pero nuestra propia responsabilidad ante Dios de mi vida es mía. Entonces, ¿qué decides hacer? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara, Señor, y porque podemos entender que estamos aquí, Señor, para cumplir con tu obra, para poder engrandecer tu reino, Señor. Y es a través de poder ayudar a los demás, de poder crecer juntos, de poder llevar las cargas los unos de los otros, es como nosotros podemos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a las necesidades de los demás. Ayúdanos, Señor, a no solamente sentirlo, Señor, sino a actuar, Padre Santo, pero en esta manera de ayudar, que no lo hagamos en la carne, después echando en cara lo que hicimos o sintiéndonos más que los demás, Señor, porque yo sí puedo ayudar a los demás. Recordar que algún día yo puedo estar en el lugar del hermano y voy a necesitar la ayuda de alguien. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, entregado, Señor, a ti, a poder en verdad ser esos hombres y mujeres que puedan restaurar y confrontar en amor y también tener la humildad necesaria para poder aceptar, Señor, esta confrontación y esta ayuda, Señor, y restauración. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos a 2 semanas de nuestra conferencia para mujeres. Quien gobierna mi corazón, gobierna mi hogar. Aparte su lugar, por favor, tenemos cupo limitado, tenemos ya pocos lugares y por favor, pues mándenos aquí un mensajito por inbox o déjenos aquí su mensaje y nosotros nos comunicamos con usted. El día de mañana vamos a dar el grito de libertad en nuestro culto, en nuestra reunión de oración y de estudio, así que le invitamos a participar con nosotros, a estudiar de la palabra y sobre todo depender de nuestro buen Dios en todo lo que hagamos. Hermanos, es un gusto, como siempre, el poder compartir con ustedes, el poder estar esta mañana utilizando nuestras redes para poder conectarnos y siendo de bendición, usar todos nuestros medios para bendición. Muchas gracias, hermanos, que tengan excelente día.